Entonces, ¿a qué íbamos con esto? En el pasado, donde está ese cronograma grande, podíamos ver de pronto todas las actas parciales que se habían presentado o se estaban presentando. Pero en ese ejemplo en particular no había nada que tuviese que ver con la suspensión o un reinicio, o todos los que pudiesen haberse presentado en el desarrollo del proyecto. ¿Cómo creen que se vería eso? ¿Cómo creen que se vería precisamente ahí, en un desarrollo, si tuviésemos una suspensión en la semana 3 de un cronograma que es de 2 meses y volvemos a reiniciar labores a las 3 semanas? ¿Cómo creen? ¿Qué creen ahí? Hablen. O mejor dicho, reformulo la pregunta. ¿Qué le pasa a ese cronograma si se nos llega a presentar suspensiones y reinicios? ¿Cómo creen que queda? Crítico. ¿Crítico en qué sentido? Porque, o sea, por ejemplo, usted está diciendo que si en caso de tal de suspender el cronograma, ¿qué pasa? ¿Cómo queda? No, o sea, sabemos, mire, este es el desarrollo de un cronograma. Supongamos que este cronograma es con lo que usted inicia el proyecto, es decir, la proyección, ¿sí?, de cómo se va a desarrollar el proyecto. Pero resulta y acontece que a la tercera semana se les presenta una situación. Les toca suspender la obra, es decir, le admiten que la obra hay que suspenderla. Y a las 3 semanas, después de haber generado esa suspensión,
se vuelve a dar reinicio al proyecto. ¿Cómo creen que queda ese cronograma? ¿O qué le pasaría? ¿O queda exactamente igual? Es lo mismo. No, no creo que pueda quedar igual, ingeniero, porque las fechas entonces se corren. Ya no sería la misma fecha de entrega, sino sería para después. Podría decirse Se que correría prácticamente un mes. Se corren las fechas. Se corren las fechas. Es decir, que lo que tenga ejecutado hasta el momento, pues continúa simplemente después de cuando se dé el reinicio, ¿o cómo sería eso? sí, yo diría que sí, ingeniero. O sea, obviamente ya hay actividades realizadas, trabajo ya hecho y pues nada. Sí, pues analicemos de continuamos con entrada la actividad. ese cronograma que está ahí. Por lo menos aquí se aprecia de que esa actividad se completó. Esta actividad está completa, ¿sí? Esta actividad está completa. ¿Cuáles faltan? Esta y esta ni siquiera se ha iniciado, ¿sí? Entonces, realmente, ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces, supongamos. Simplemente es correr ese tiempo. Es decir, todo lo que llevamos ejecutado hasta cuando se nos presentó el acta de inicio. Pasaron 3 semanas, sí, obviamente las fechas se corren. Se corren simplemente las fechas y tenemos acta de reinicio en este día. Continúa exactamente con lo que le faltaba desarrollar o con lo que estaba desarrollando, tal cual, ¿sí? El tiempo que se encuentre suspendido el contrato no se tiene en cuenta el cronograma contratado respecto del tiempo suspendido. Es decir, que justo continúa el cronograma como si nada luego de suscribirse el acta de reinicio y a partir de ella continuará precisamente el cronograma contratado. Entonces, esas 3 semanas, claro, se vendrían siendo la semana 4, la semana 1 del siguiente mes y la semana 2 del siguiente mes. Pero nada, estábamos suspendidos. Quiere decir de que las semanas que teníamos programadas para poder terminar el trabajo en 2 meses, pues simplemente llevábamos 3. ¿Cuántas nos faltan? Nos faltan 5, ¿sí? Todo este tiempo, todo el lapso de tiempo, que dure la suspensión, pues como no se está desarrollando absolutamente nada del contrato, pues simplemente es como si no existiera. Es decir, entra en una dimensión, se dilata el tiempo ahí y volvemos a aparecer justo el día de reinicio. Entonces, vamos a hacer de cuenta simplemente que ese cronograma original, pues es lo mismo que tenemos allá, porque al armarlo, lo que vamos a hacer después de la fecha de reinicio, es exactamente lo que hacía falta para completar con lo que ya estaba elaborado y desarrollarlo en un lapso de 2 meses. Obviamente se corren las fechas, pero digamos, en desarrollo del contrato, efectivamente, siguen siendo 2 meses, es decir, 3 semanas iniciales y 5 semanas finales. Profe, ¿Se una entiende pregunta, eso? ¿Sí? Sí. Profe, esto, cuando se suspende la hora, ¿también se suspenden las pólizas, o sea, los seguros? Claro, ¿O no? exactamente, y eso es lo que hay que tener en cuenta aquí, definitivamente.
que cuando llegamos aquí y se presenta la suspensión, toca ir corriendo, o por lo menos hacer que le lleguen allá a la aseguradora el acta de suspensión. Porque muchas actas hasta ese momento solamente tienen, digamos, 3 semanas de estar vigentes. Y volverán a tener vigencia, es decir, volverán a cubrir lo que sea que estén desarrolladas justo cuando se presente el acta de reinicio. Entonces, hay hay pólizas que desde el primer día, desde el acta de inicio, que es el primer día, muy seguramente tienen validez. Por ejemplo, lo que tiene que ver con responsabilidad civil y daños a terceros. Por ejemplo, lo que tiene que ver con pago de seguridad social y prestaciones sociales. De cumplimiento, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuáles no se presentan a partir del primer día? Por ejemplo, la que tenga que ver con estabilidad de la obra. La estabilidad cuenta es justo después del acta de reinicio, del acta de recibo final. ¿Por qué? Porque usted ya hizo la obra, entonces, bueno, a ver si no les cae el siguiente día o en una semana o en 2 semanas, o el tiempo por lo menos que dictamina las cláusulas del contrato. Entonces, por ejemplo, todas esas actas que tienen fechas que tuvieron que iniciarse con fecha del acta de inicio, es decir, ustedes cogen el acta de inicio y hace parte integral allá en la aseguradora para poder determinar desde cuándo tienen vigencia las ciertas pólizas, pues cuando se presenta la suspensión, también tienen que ir y mostrarla allá. Así este tiempo no le está corriendo a las pólizas. Es decir, esas mismas 3 semanas, ¿sí? Esas mismas 3 semanas es como si no existieran en el tiempo de las pólizas. Continúa normalmente 3 semanas que ya tenía y 5 semanas restantes cuando se presente, en este caso en particular, el acta de reinicio. ¿Se entiende eso? Sí, señor. Ok, ojo con esa parte. Eso de interpretación de un cronograma, de qué pasa con el acta de suspensión, qué pasa con los recibos finales, parciales y demás situaciones que se presenten en materia de actas, ustedes tienen que saberlas interpretar muy bien en un cronograma. Por favor, me recuerda alguno por ahí en unos 10 minuticos, guardar la grabación de la sesión anterior, por favor. Profe, cuando ocurre esos hechos de actas de suspensión y pues, por ende después el acta de reinicio, eso también incurre en el aumento de los costos, ¿no? Porque pues por ejemplo el vencimiento de algunos materiales o cosas así por el estilo. Entonces ya supongo que el contratante pues digamos debería, o sea, ya entiende de que se aumenta un poco el porcentaje de los costos, ¿no? Totales de la obra. No, pero no necesariamente. Todo depende de qué tanto se suspenda. Pero es que si se suspende un año, tal vez sí. Pero una suspensión normal durante, o sea, digamos, durante el mismo año es muy difícil. Porque, pues, obviamente son problemas en general para el contratista que se suspenda la obra. Pero si se presenta por una suspensión de algo que no es culpa del contratista, de verdad, pues se supone que ahí está lo que tiene que ver con los imprevistos. O tuvo que haber proyectado algo de eso. Y si no, definitivamente, pues ahí toca asumir algo de pérdida, porque pues la idea siempre es que los contratos no presenten este tipo de situaciones. Pero que cada vez que se presente, por ejemplo, una suspensión, digamos, este caso que les estaba mostrando, de una suspensión que prácticamente fue solamente 3 semanas, pues en 3 semanas normalmente no es que cambien los precios de toda la construcción. Entonces no es que se vaya a presentar específicamente eso de que vaya a generar costo y no sé qué. Sí tiene sus pérdidas porque pues obviamente digamos que usted no puede echar de una vez a sus trabajadores por una suspensión. Normalmente las suspensiones de verdad nunca son tan
tan intempestiva. Es decir, se presentaron en este momento y no teníamos ni idea. Normalmente uno proyecta que algo se está presentando y que puede generar una suspensión, normalmente. Pero en ese tiempo, digamos, no es que usted, listo, hoy nos suspendieron y ya he hecho todos mis trabajadores, no. Pero tampoco usted puede aguantar, digamos, volverse una beneficencia y tener ahí trabajadores de construcción pagándoles nómina si usted no, si no están ejecutando nada. Entonces, incluso 3 semanas es bastante desde el punto de vista de una nómina en materia de contratación. Entonces, en obras civiles, eso puede repercutir muy negativamente. Entonces, si ustedes llegan a ser los contratistas o si se puede, pues se asesoran desde el punto de vista legal y en los contratos de obra, en las cláusulas, pueden estar colocando, por ejemplo, lo que tiene que ver con alguna cláusula que diga, si el contrato se suspende más de una semana, se da por concluido el contrato de obra o labor al cual se estaba sujeto el trabajador. Y a partir de ahí, pues si se llega a presentar un reinicio, pues sí que se tendrá en cuenta para llamarlo a venir a trabajar. Pero es que, por ejemplo, un trabajador de construcción, todo el tiempo no es que vaya a permanecer ahí esperando a eso. Y uno como contratista tampoco puede tener digamos, adoptando un poco de trabajadores un tiempo incierto si no se sabe de verdad cuándo se va a presentar un reinicio. Muchas veces no se sabe. Entonces pues esas son situaciones muy particulares y hay que saber cómo analizarlas. Obviamente, pues desde el punto de vista legal, usted no puede echar a un trabajador porque sí, que tiene que cumplir la cuestión de lo de los 3 memorandos con justa causa. Pero en esto que presenta una eventualidad, de pronto usted lo puede anexar con una cláusula dentro del contrato de esos trabajadores. Así, pues por lo menos usted está cubierto un poco de que eso, que si una suspensión de obra dura más de una semana, se da por terminado el contrato. Como cuando se termina la obra completa. Entonces, usted no está optando a todos los trabajadores de ahí en adelante, no, se acabó la obra y se liquidan y chao. Entonces, sería de pronto el manejo que se le podría dar a eso. ¿Entendido? Sí, señor. Gracias. En enero. Dígalo. En enero en una suspensión, o sea, cuando se suspende una obra, un contrato, se congela absolutamente todo, ¿cierto? Sí. Entonces, la otra vez yo le había comentado a usted algo de que obviamente los obreros y eso, pues pueden irse pues como mismo mencionado, porque ellos comen, obviamente, tienen necesidades. Sí. ¿Cómo hacen para liquidarlos en ese No, momento? pues por ejemplo, digamos que, como les digo, si le presenta la suspensión sin tener nada previsto, usted de entrada no puede echar a sus trabajadores, no los puede echar, ¿sí? Entonces, ¿qué puede hacer en ese momento? Pues, por ejemplo, todos esos que usted les tiene, digamos, subsidio de transporte y toda esa cosa, mientras, pues obviamente que no les paga, o sea, le paga mínimo el básico,
¿sí? El básico con el que los contrató. Nada de bonificaciones, nada de auxilios, ni nada de eso. Pero, pues, la idea sería, de verdad, que dentro de sus contratos tuviesen esa cláusula en general, de que si se llega a presentar eso, pues hasta ahí llegó el contrato. ¿Sí? Porque usted, por lo menos aguantarse una semana, y eso ya son bastantes pérdidas, dependiendo de la magnitud del proyecto. Entonces, usted no puede tampoco votarlos porque dentro de la ley usted no puede echar a alguien porque sí. Entonces, lo que sí es que de pronto que esté esa cláusula dentro del contrato como para tener un recurso eventualmente, y si a la semana vemos, no, esto definitivamente se alarga, nada, toca cortar el chorro. Pero eso, sea como sea, va a generar muchos inconvenientes desde el punto de vista legal. O sea, seguro que alguna demanda van a tener. Pues ya todo depende desde la cuestión legal, cómo se maneja eso. Pero, digamos, vámonos a un caso particular. Ahorita con el COVID-19, la vía 4G lo suspendieron. Ellos no podían haber echado a sus trabajadores y ellos lastimosamente, si no tenían digamos, una cláusula como esa, ellos seguro que les tocó haberles pagado todo este tiempo hasta ahora que volvieron a retomar labores. Es decir, los trabajadores se ganaron, ¿qué? Como un mes, 2 meses de trabajo sin estar ejerciendo la labor como tal, solamente por estar cumpliendo de que se había pactado un contrato. Pero, pues me imagino que dentro de esas cuestiones ellos habrán previsto eso. Por ejemplo, eso es mucho el dinero que se ahorran nada más en cuestiones de transporte. Entonces, pues son situaciones que ojalá no se presenten, pero de que van a afectar el contrato o lo que se tiene proyectado de utilidades, obvio que sí. Entonces, pues simplemente tener previsto de que esa situación se puede presentar y de pronto cómo hacer para que no afecte tan radicalmente el proyecto o tan radicalmente el bolsillo de nosotros. Eso es lo único que puede hacer. Sí, ¿Listo? ingeniero, porque precisamente a eso, o sea, esos lapsos de tiempo de suspensión se tienen que descontar, ¿no? Obviamente, a la hora de liquidar. ¿Cómo así descontar de dónde? ¿De qué? Descontar de la liquidación que se le vaya a dar a cada empleador, ¿no? No, no, porque la única forma de que usted no entre en la liquidación es que usted haya terminado el contrato y les haya hecho un contrato nuevo. Como usted no los ha desvinculado, ese tiempo entra. Ya listo, perfecto. Sí. Pero el sueldo de ellos se reduce, ¿no? O sea, un Por ejemplo, eso si se el puede maestro, reducir en el sentido de que eso. pues ya no va a tener ningún auxilio de transporte ni otras cosas ni nada, sino que solamente lo que es el básico. Pero el básico pues siempre sigue siendo bastante plata. Aparte de eso, obligatoriamente usted tiene que seguirles pagando prestaciones sociales y seguridad social durante todo ese tiempo. Toca. Sí, ¿Qué porque más? supe acá de un maestro de una constructora que ganaba algo de 1.800.000 y ¡tin! Le bajaron de una vez 1.000.000. Y el man de una vez se sintió como ofendido y no, pero es que usted no está haciendo nada. Claro, Tradición. por eso, ¿no? Pues eso es una cuestión, pero si digamos dentro del contrato decía específicamente cuánto era el sueldo básico de él, bien. Ahora, otra cosa es que le hayan generado un sueldo muy grande de lo que percibe el maestro, el trabajador, pero a medida de bonificaciones y otro poco de cosas. Pero desde hace tiempo, incluso lo que son bonificaciones entran dentro de lo que es la liquidación como tal, es decir, agranda el recurso, no solamente es con el básico, ¿sí? Porque mucho tiempo también eso lo hicieron las empresas, generaban de que prácticamente todo el mundo ganaba el mínimo y cómo llegaban a 3, 2, 5, no sé, el poco de millones que sea, a punta de bonificaciones y otros auxilios. Pues lo mismo, el gobierno se dio cuenta de esa jugada y que hicieron, no, cada vez que usted meta bonificaciones, eso también va dentro de la liquidación. Entonces toca liquidar sobre eso. ¿Listo? Sí, señor.
Muy bien, vamos a echar un repasito de rapidez de lo que tiene que ver con con lo de estructuras metálicas. Entonces, vamos a hacer primero algo general de lo que tiene que ver con eso. Por ejemplo, recordar, pues, para qué nos sirve y qué tenemos que saber de eso, básicamente. Entonces, esto primero con una pequeña introducción y después entramos de lleno a cosas de cómo es que se leen los planos de estructuras metálicas. Entonces, los planos de estructuras metálicas básicamente son dos, planos de diseño y planos de fabricación y montaje. ¿Qué son los planos de diseño? La representación gráfica de las memorias de cálculo que definen las especificaciones requeridas de sus componentes. Y los planos de fabricación y montaje se realizan a partir de los planos de diseño, es decir, tienen que existir para representar los elementos definitivos a fabricar para lograr materializar físicamente la estructura diseñada. ¿Sí? Entonces, para poder llegar a eso se necesita. Nosotros no solamente nos podemos quedar solamente con los planos de diseño, sí, que es la traducción de las memorias de cálculo, sino también que el mismo plano, y sobre todo en esto que tiene que ver con estructura metálica, ofrece o se puede generar lo que es el plano de fabricación y montaje. ¿Por qué se hace eso? Porque, digamos, la estructura metálica en general se utiliza para desarrollar cuestiones que son modulares, es decir, que se pueden armar algunas cosas fácilmente en obra. A manera de que lo tengan en cuenta, ojalá en obra no tuviesen que hacer absolutamente nada de soldadura. Ojalá, porque normalmente en el sitio donde ustedes estén desarrollando el proyecto, no se generan las condiciones, digamos, climáticas y demás, como para garantizar una buena soldadura. Así sea muy bueno el soldador y tenga muy buenos equipos. Entonces, ojalá, la idea de la estructura metálica es que sea el mínimo de soldadura en obra, pero que usted la pueda armar. ¿Y cómo la arma? Ah, bueno, simplemente amarrando cositas, atornillando cosas. Normalmente lo que son estructuras metálicas también van acompañadas de este tipo de planos isométricos. Es decir, donde usted puede, como quien dice, evidenciar la estructura en general de ese proyecto. En ambos casos, es decir, en los planos de diseño y los de montaje, fabricación y montaje, se deben especificar, además de los elementos normativos conocidos en materia de dibujo, de planos, es decir, rótulo, escalas, ejes, cotas, etcétera, todo lo que ustedes ya dominan, elementos específicos como tipo de soldadura, diámetros de agujeros, tipo de perno, notas, etcétera, para brindar una información óptima requerida para una fiel construcción de los elementos representados en los planos. Entonces, hay unos ejemplitos de planos general. ¿Sí? Esto, normalmente las estructuras metálicas son muy utilizadas en lo que tiene que ver con las cubiertas. ¿Sí? Entonces, en eso, pues la estructura que recibe a la cubierta propiamente dicha normalmente es metálica. ¿Por qué? Porque puede cubrir grandes luces. Adicional de eso, es más fácil de
de construir, de edificar, es decir, de llevar a la realidad con otros materiales. En Colombia, pues digamos que ya se ha iniciado en forma a trabajar más la estructura metálica. Pero aquí, eso definitivamente, el concreto es bastante todavía fuerte e intentan, por muchos sentidos, de que se siga como estando amarrados casi a mucho que tenga que ver con el concreto. Pero en el resto de países, lo que es estructura metálica es prácticamente el pan de cada día. Obviamente acompañado de estructuras en concreto, pero más se desarrollan las estructuras metálicas, empezando que genera menos masa a la hora de un análisis dinámico estructural. Es decir, que aporta de que se puedan generar edificaciones de mucha altura, ¿sí? Por eso es que todo lo que son rascacielos en general, que ustedes entiendan ese término, donde empezaron en forma en Estados Unidos y demás, y en el resto del mundo se desarrollaron, es por las estructuras metálicas. Por esa misma razón fue que se empezaron a pasar de simplemente utilizarlas para rieles de ferrocarriles, y cuando de pronto se limitó ese tipo de transporte, pues las siderúrgicas empezaron a trabajar de cómo con esas mismas elementos se podían generar las estructuras para edificaciones. Y de ahí es que surgió todo esto. Dentro de esos, entonces lo que son los planos de montaje, pues vienen especificaciones técnicas de qué carajos es lo que debe ir ahí. Entonces, por ejemplo, planos que le advierten a usted de cuánto es el perfil, que vienen, miren estas flechitas, estos dibujitos, ¿sí? Con un poco de letras, un poco de numeritos y hasta unos simbolitos especiales que representan cosas. ¿Qué cosas? Precisamente representan lo que es el tipo de electrodo, el tipo de soldadura, incluso cuál es la forma con la que debe utilizarse esa soldadura, de qué tanta es la longitud, de qué tanto es el espesor, de qué tantas veces se repite. Todo eso que está ahí, ustedes tienen que aprender, lo tienen que dominar cada vez que se les presente un plano de esos, cómo se interpreta, ¿sí? ¿Que cómo logran eso? Pues con unas bases de lo que vamos a ver acá y práctica. Eso sí, a cada uno le toca. Y por cuestiones acá, les digo que ustedes tienen planos de estructuras metálicas desde antes del primer día de clase en sus grupos, en las bibliotecas del Edmodo y todas esas cosas. Hasta el momento, casualmente, creo que uno apenas me medio preguntó algo, pero muy, muy somero respecto de estructuras metálicas. Yo esto de estructuras metálicas perfectamente se los puedo haber preguntado también en el primer corte, porque así como siempre le he dicho, yo a ustedes siempre les voy a hablar lo de construcciones y depende de ustedes qué tanto de pronto me pueden preguntar a mí en asesorías o simplemente no. Lo que sí está claro es que yo siempre asumo de que ustedes tienen que estar dominando todo lo de construcciones. Entonces, todo lo de estructura metálica es que se pongan a mirar planos metálicos y vayan entendiendo todo eso. De entradita, como para que observen. Miren acá este grafiquito que hay aquí, que es como si fuese una vertical con una curvita, muy diferente a esto que está aquí, que es un triángulo con alguna señal, o este que está aquí, ¿sí? Y todo eso no son errores de dibujo, todo eso es parte integral de lo que me tiene que, digamos, expresar un plano que tenga que ver con estructuras metálicas. ¿Sí? Pues para estructuras metálicas, obviamente lo que vamos a utilizar son elementos metálicos. Entonces, también depende del tipo de perfil.
¿Qué es un perfil? No es más que un elemento que se utiliza desde el punto de vista de armar una estructura y tiene diferentes formas geométricas. Para el caso en particular de esto que están viendo acá, esta es un perfil tipo cajón, ¿sí? Es decir, que tiene un espesor y se conforma como si fuese un cuadrado. Este es de tipo rectangular y todas esas medidas y espesores o calibres, es decir, el espesor de esos elementos, pues ahí ya advierte de cuánto es. Ustedes tienen que saber es interpretar qué es lo que dice ahí. Van a aprender qué es lo de la soldadura. Entonces, la soldadura es un proceso de unión de dos metales por medio de calor. Obligatoriamente, para este caso, es por medio de calor, el cual es producido por la combustión de gases o por medio de arco eléctrico. Aquí en Colombia, especialmente, nosotros manejamos sobre todo el método de soldadura por arco eléctrico y es en el que vamos a hacer énfasis precisamente aquí. Existen varios tipos de soldaduras, los cuales pueden alcanzar temperaturas desde los 100 grados centígrados hasta los 3200. Esto claramente puede provocar posibilidad de incendios. Por lo tanto, es necesario reconocer los tipos de uniones para saber qué tipos de encuentros entre piezas de estructuras metálicas necesitarían una mayor predicción de incendios. Sí, es decir, dependiendo de lo que esté. Y una vez más, sobre eso también es la cuestión de que ojalá tengan que hacer el mínimo de soldadura en situ. Es decir, ojalá nada. Ya llegue solamente para armar. Dentro de eso tenemos el tipo de uniones y tipo de soldaduras y tenemos lo que son las soldaduras blandas. Entonces vamos a aprender qué es eso. Se llaman soldaduras blandas aquellas que funcionan en temperaturas de hasta 800 grados centígrados. Como metal de aportación se suelen usar aleaciones de plata y estaño, conocida como soldadura de plata, o de cobre o zinc. Como material fundente para cubrir las superficies desoxidándolas se emplea el bórax, ¿sí? Un material, un elemento químico. Un soplete de gas aporta el calor necesario para la unión. La soldadura se efectúa generalmente a tope, pero también se suelda o a solape y en ángulo. Eso de a tope simplemente es que casa directamente una cosa con otra. Eso lo van a aprender según lo que vamos a desarrollar aquí en clase o simplemente lo están repasando. La soldadura se efectúa generalmente a tope, pero también se suelda a solape y ángulo. Este tipo de soldadura se lleva a cabo por lo general en obras en el proceso de instalaciones sanitarias, es decir, lo que es que tenga que ver de pronto con instalación para agua caliente y demás, normalmente lleva esto. ¿Qué más? Por ejemplo, también lo que tiene que ver con aires acondicionados, sistemas de ductos de aire acondicionado también, perfectamente se utiliza ahí. Dentro de eso, vamos a ver precisamente lo que es el proceso SMOW. Esto es lo que alguien me preguntó por ahí, que qué significaba eso. Y eso es simplemente una sigla en inglés de Sheet Metal Arc Welding, es decir, soldadura metálica de arco. ¿Y eso quién lo desarrolló? La AWS, la American Welding Society, es decir, la Sociedad Americana de Soldadura. No es más que eso. Es el proceso SMOW. Entonces, el calor necesario para lograr la fusión de los componentes se obtiene de un arco eléctrico formado entre un electrodo recubierto en forma de varilla y la pieza de trabajo. Ajá, ya empezamos a recordar elementos que van aquí en lo que tiene que ver con soldadura. Que más que le llegaron unos panes.